Bueno, aquí estamos juntitos para hablar de biodiversidad y cómo el INTA y el CONICET pueden trabajar juntos en un proyecto que se llama Pantano. Hay ocasiones en que repetimos palabras sin saber realmente a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, suele hablarse de biodiversidad, pero poco sabemos sobre lo que significa y por ende, qué hacemos para arruinarla y qué debemos hacer para cuidarla. Biodiversidad es la variedad de las formas de vida que se desarrollan en el ambiente natural. Durante siglos, avanzamos sobre el planeta sin siquiera pensar en la posibilidad de conservar la biodiversidad. Sin embargo, el incremento de la población humana mundial y la transformación de los ambientes naturales produjo una alta pérdida de especies y un gran aumento de la demanda alimenticia. Como consecuencia, ahora tenemos la casi certeza de que la demanda de comida no dejará de aumentar y que el abastecimiento por medio de los sistemas naturales llegará a un límite, del mismo modo que no son infinitas las modificaciones que soporta el medio ambiente. Los investigadores del CONICET y el INTA lo saben. Por eso un grupo de ellos puso en marcha el proyecto Pantano, que tiene por objeto planificar el desarrollo sostenible, determinando cómo interactúan las especies con las formas de producción de un territorio para aportar la sustentabilidad. ¿En qué consiste el proyecto Pantano? ¿Qué tiene que ver esto con el ciervo de los pantanos, el mayor de Sudamérica y uno de los 3 ciervos anfibios del planeta? Hoy, en Vivo en Argentina, nos vamos a enterar. Bueno, qué lindo. Así que nos vamos a enterar, vamos a escuchar atentamente entonces a Natalia Fracassi, ella es investigadora del INTA Delta del Paraná, y Javier Pereira, investigador adjunto del CONICET, Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, director del proyecto Pantano. Bueno, ¿por qué fue tan necesario crear el proyecto este? Bienvenidos, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Bueno, quizás introduzco un poco el tema y después él cuenta del proyecto en sí. Hace unos años, INTA y CONICET están trabajando fuertemente para que las producciones que se desarrollan en todo el país sean sustentables y se generen el menor daño posible en el medio ambiente. En el marco de eso existía un proyecto con el ciervo de los pantanos hace muchos años, en el 2000, que se hizo para hacer un relevamiento de esta población, que es la más austral del mundo y que está en peligro de extinción. Y como parte de uno de los proyectos que veníamos generando, bueno, justamente como es una especie que está en peligro de extinción, y la producción más importante del delta es la producción forestal, empezamos a pensar en cómo compatibilizar la producción forestal con la conservación de esta especie. Y bueno, ahí nace un poco el proyecto. Javier, si querés contar. Bueno, el proyecto Pantano, si bien está orientado a conservar el ciervo de los pantanos, no está específicamente focalizado en el ciervo, sino que nosotros utilizamos una herramienta en conservación que se llama una especie paraguas, una especie emblema, que lo que hace al fin y al cabo es motorizar, porque es carismática, el interés de la gente, que la gente se interese en esa especie particular, y al hacer acciones de conservación para conservar esa especie estamos conservando el resto del ecosistema y de alguna forma también gestionando también la concientización de los productores y lograr esto de compatibilizar conservación con producción. Es muy importante que demos la ubicación real donde está este proyecto, porque cuando uno piensa en el lugar y ve la compatibilidad con la civilización, con la industria, la fábrica, es medio complicado, ¿no? Estamos hablando desde Zárate hasta ¿dónde? Hasta el río, seguro, el río de la Plata. El río de la Plata y para arriba, más arriba del río Paraná, Guazú, hacia el lado de Villa Paranacito. Cuando uno va a Entre Ríos en auto y dobla... Bueno, ¿cómo es posible que conviva esto? Porque por un lado naturaleza está ya verde y al lado una fábrica de autos, para decirlo claramente. Es que sí. Es así. Es así. El paradigma en conservación de hace mucho tiempo era en un lugar donde nosotros necesitamos conservar una especie, un ecosistema, lo que fuera, ponemos un parque nacional. Hoy en día sabemos que la superficie asignada para parques nacionales es muy pequeña y no podemos garantizar la conservación de la mayoría de las especies dentro de parques nacionales. Entonces comenzamos a salir de los parques y empezamos a ver qué pasa casualmente donde el hombre interactúa con la naturaleza, que son los lugares donde se generan estos problemas. Una fábrica, o como las tantas que hay ahí, digamos, están del delta un poquito hacia afuera, pero hacia adentro hay también un montón de actividad humana, que en este caso se traduce en forestaciones, en plantaciones forestales.
No podemos pensar hoy en día en prescindir de la forestación. ¿Quién no usa papel? ¿Quién no usa madera? Fósforo, Sí. no sé, cualquier cosa derivada de la madera viene de ahí. Incluso Entonces, la forestación responsable, Claro, por con decirlo la así. volada Exacto. y eso. ¿Y ustedes Exactamente. trabajan en conjunto con los pobladores y con Sí. los productores? Es un poco la idea del proyecto, es que todo lo que salga de la investigación se trabaje con los productores, porque la idea es generar cambios a la forma de producir, pero junto con ellos. O sea, que ellos estén de acuerdo. No nosotros investigar e imponer una forma de producción, sino ir investigando e ir generando alternativas y con ellos. Y lo que vos decís es totalmente real. O sea, cruzás el Paraná, pero si ustedes han ido al Delta van a ver que uno cruza el río y ya la Es otra naturaleza cosa. desborda, Te ¿no? invade, sí. Muchas veces ocurre con estos animales que sí, cuando ocurren incendios y demás, aparecen animales en las fábricas o que bueno, que uno tiene que ir a rescatar y demás. Pero en general, más o menos se mantienen, digamos, del Paraná o del río Luján para el otro lado. Mirá si será fanática que tiene uno colgando, Sí, tiene un un ciervo ciervo. colgando. Porque digo, vos lo dijeron bien, la especie sirve como paraguas para que a través de la mirada, viste que Mavi vio Como la imagen mascota, de noche claro, y dijo, lo ves y ay, decís, qué lindo. hermoso, Y claro, esto es es como así. un Bambi, uno se acuerda. Te invita a Pero, protegerlo claro. desde el conocimiento del bicho. Pero es así, recién decías que en las imágenes estaba el carpincho, el Sí, roedor más grande del mundo. sí. ¿Cuánta conciencia o cuánta gente puede decir yo quiero apadrinar un A un proyecto o lo que carpincho. fuera con una rata, digamos? Es una rata grande. Sin embargo, Bueno, hay algo. Sin embargo- A Mickey no le fue mal, Sí. ojo. No, no, sí, sí, a es Mickey cierto. no le Igual fue mal. el carpincho Es es cierto. carismático, de todas Sí, maneras, y sí. existen proyectos con carpinchos en el Delta del Paraná, porque también es una especie emblemática. De hecho, Sí. el carpincho... Sí, a mí siempre me interesa decir esto, que no es que la protección sobre el animal es porque es que es simpático, sino porque está ahí desde antes que nosotros, y si se le quiebra ese equilibrio, algo pasa y no sabemos qué. Bueno, ese es un poco justamente lo que nosotros investigamos. Cada una de estas especies que nosotros queremos conservar son parte de una cadena trófica y a su vez son parte de este medio ambiente en el cual las plantaciones se desarrollan. Si nosotros vamos quitando especies de a poco, la plantación a lo largo va a decaer, porque Claro. quizás se pierdan las especies que consumen las plagas, que atacan Claro. las plantaciones. Entonces, esto es un poco lograr el equilibrio, ¿no? O sea, se quiere producir y se quiere conservar. Y mantener las especies es parte de eso. Sí. ¿no? Cuando están en la lista esta, digamos, en la lista roja de especies en extinción, ¿cuántos ejemplares hay? ¿Tienen idea? ¿Se puede para contar? entrar en... Claro. Sí. Es porque se puede contar. Sí, sí. Existen en realidad criterios puestos por distintas instituciones. Hay listas rojas a nivel nacional, listas rojas a nivel mundial. Cada una de esas listas tiene ciertos criterios que hacen que merezca estar en una categoría o en la otra. Para el caso de ciervo de los pantanos, en este momento a nivel global figura como vulnerable. En la Argentina también está puesto como vulnerable, que es una categoría próxima a ya estar en peligro, que es ya un Sí. problema grande, ¿no? Sin embargo, para la población del Delta del Paraná, las autoridades, digamos, en esta especie a nivel nacional, sugieren que debería estar en una categoría superior a vulnerable, que es Más- la categoría en peligro. Claro, en Es decir, peligro. de todas las que están, por ejemplo, mucha gente puede conocer el ciervo de los pantanos en los esteros de Liberá, porque han ido a pasear y es una especie que se Sí. ve fácil. Bueno, en el Delta del Paraná está muy complicada, y esto lo sabemos a partir de los estudios pioneros que se hicieron en el Delta con esta especie, hechos por colegas de la Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza, que entre mediados de los 90 y mediados de los 2000 más o menos, trataron de hacer un censo, trataron de identificar la distribución de este ciervo dentro del delta y llegaron a que habría como mucho, aunque es una Sí. estimación que tiene cierto nivel, digamos, de Un más error, de menos. variabilidad, Un más menos. habría unos 500, 600, 400 ciervos pantanos. Para que nos demos una idea, y esto es algo una comparación que me gusta hacer, es menos de la cantidad de personas que habitan una manzana de la ciudad de Buenos Claro. Aires. Claro, ¿Y claro. qué, hay casa ahí? Sí. Ese, junto con la Es una- pérdida de hábitat, el avance, digamos, que hemos tenido sobre el hábitat natural, la cacería furtiva es hoy uno de los principales problemas que tiene esta especie. Generalmente no tanto por cazadores lugareños, sino gente que viene de Que afuera, viene, que sí. encuentra en el ciervo de los pantanos una especie Básicamente, de... hay mucha gente que no sabe que existe el ciervo de los pantanos cruzando el río, pero la gente que conoce, mucha que conoce, Claro. da el dato para que se vaya. Ahora, ¿no? digo, porque yo me quedé pensando esto que decís vos, salimos de los parques porque a veces las hectáreas no dan para parque. ¿Y cómo hacemos para protegerlos justamente? Porque uno de los fines que tiene el Parque Nacional es proteger ese lugar para que durante las generaciones puedan ver eso tal cual está, ¿no?
¿no? Ese es el sentido, esa cápsula. ¿Cómo hacemos acá? Y porque es diferente, digamos, en un parque nacional uno conserva el hábitat, las especies. Acá el hábitat está modificado, pero uno lo que trata es que esa modificación sea la menor posible o que al menos no cambie mucho. No cambie Claro, tanto, o que ese hábitat pueda ser viable para ciertas especies, ¿no? Y eso se trabaja con los pobladores y con los productores y con las otras instituciones que están en el la pregunta territorio. obligada ¿es viable? Por ahora, afortunadamente está siendo viable. Esta es una iniciativa relativamente nueva, digamos, el incluir muchos productores y toda la pata de conservación dentro de un proyecto de conservación. En otros países del mundo más avanzados quizás ya es corriente, acá en Argentina todavía no, pero además del cuerpo núcleo, digamos, del proyecto en sí, que son varias instituciones científicas, participa el INTA, participa el CONICET, hay veterinarios de Temayquén, está la Universidad de California, ONGs, la misma OPDS, que es es una especie de dirección de fauna de la provincia de Buenos Aires, digamos, la encargada de manejar ese recurso. Y también está la Asociación Forestal Argentina. La Asociación Forestal Argentina, como la pata de producción, que esto es lo que quería agregar, ¿no? No solamente es un conjunto de científicos, sino que también son los productores que conforman parte de la iniciativa y con ellos vamos avanzando día a día. Es novedoso eso. Sí, está bueno. ¿Sabés si se hace en otra parte del país? ¿En algún bueno, similar? sí, en Chaco se están llevando adelante proyectos con Yaguareté y con, bueno, y en Misiones, por supuesto, y bueno, en Patagonia. No hay tantos, pero sí existen. Es un modelo novedoso. Como proyecto de conservación es novedoso. Más de 25 personas trabajando en función de esto, tantas instituciones juntas, tanta interdisciplinaridad. Muy bien, muy bien. Lo dijo muy bien. Hay ecólogos, hay genetistas, hay veterinarios, hay guardaparques, hay guías profesionales, hay agrónomos, además de los productores, y comunicadores. También una pata de la comunicación es importante porque necesitamos que la gente se entere de esto. Y que la gente saque fotos, nada más. Eso también. Claro, que dispare con bueno, cámaras. otra parte importante es que estas especies además sirven, por ejemplo, para hacer turismo, ¿no? Sí, claro. Hay gente que Pero paga turismo de foto, no turismo de turismo, pum, pum, sí. claro. No solo turismo, sino que en el caso de las empresas forestales, también la certificación forestal ambiental puede servir este tipo de manejo. Bien, Javier me hace así, pues ya ve que los voy a despedir. Bueno, dale, cortito. Déjame, por favor, invitar a la gente, a quienes quieran conocer sobre la especie, sobre el proyecto. Nuestro Facebook es Proyecto Pantano, o si no el blog también Proyecto Pantano, para leer un poquito y darnos una manito. A cuidar los pantanos, que son importantísimos en el mundo. Muchísimas gracias, Gracias. Natalia, Gracias a ustedes. por haber venido.